Un año luz. Suena simple, casi poético. Pero nadie te ha dicho lo que realmente significa viajar esa distancia. No es solo un número astronómico, es una sentencia. Si mañana pudieras subir a una nave y comenzar ese viaje, algo fascinante y aterrador comenzaría a suceder desde el primer segundo. Tu cuerpo cambiaría, el tiempo cambiaría, el universo que conoces comenzaría a deformarse de maneras que ninguna película de ciencia ficción ha capturado con honestidad. Hoy no solo hablaremos de números y distancias. Te llevaré paso a paso a través de lo que realmente experimentarías en ese viaje. Y te garantizo que al final verás el cosmos de una manera completamente diferente. Si te fascinan los viajes imposibles y la física que los rodea, no olvides suscribirte al canal. Antes de embarcarnos en este viaje, necesitamos establecer exactamente qué es un año luz. No es una medida de tiempo, aunque su nombre pueda sugerirlo. Es una medida de distancia. Específicamente, es la distancia que recorre la luz en el vacío del espacio durante exactamente un año terrestre. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad más alta posible en el universo, un límite absoluto establecido por las leyes fundamentales de la física. En un segundo, la luz puede rodear la Tierra 7 veces y media. En 8 minutos y 20 segundos llega del Sol a la Tierra. En un año completo, de 365 días, la luz recorre una distancia que solo podemos expresar con números que no tienen significado intuitivo para la mente humana. 9.460.000 millones de kilómetros. Escrito en cifras sería 9,46 por 10 a la 12ª potencia kilómetros. Un número con 13 dígitos. Para que eso tenga algún sentido, considera esto. Si pudieras conducir un automóvil a 100 kilómetros por hora sin parar, sin dormir, sin repostar, tardarías aproximadamente 10 millones de años en recorrer un año luz. Si usaras el avión más rápido jamás construido, el SR-71 Blackbird, que viajaba a unos 3.500 kilómetros por hora, el viaje tomaría alrededor de 300.000 años. Incluso la nave espacial más rápida que los humanos hemos lanzado, la sonda Parker Solar Probe, que alcanza velocidades de hasta 692.000 kilómetros por hora, aprovechando la gravedad del Sol, tardaría unos 1.500 años en recorrer un año luz. Y sin embargo, un año luz es, en términos cósmicos, una distancia ridículamente pequeña. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4,24 años luz. El centro de nuestra galaxia está a 26.000 años luz. La galaxia de Andrómeda, la más cercana a la Vía Láctea, está a 2.300.000 años luz. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Un año luz es apenas el primer paso en una escalera que asciende hacia lo incomprensible. Pero hagamos algo diferente hoy. En lugar de hablar de estas distancias como abstracciones, vamos a hacer el viaje. Vamos a subirte a una nave hipotética, con la tecnología necesaria para completar este trayecto, y vamos a explorar, con honestidad científica, lo que experimentarías en cada fase del recorrido. Para hacer esto posible, necesitamos definir las condiciones del viaje. Asumamos que tu nave puede acelerar de manera constante a una gravedad, es decir, a 9,8 metros por segundo cuadrado, lo que crea una sensación de peso normal en tu interior, similar a estar en la Tierra. Esto no solo es conveniente para tu comodidad, sino que resulta ser la aceleración más práctica para viajes interplanetarios e interestelares, porque los humanos pueden tolerarla indefinidamente sin problemas de salud graves. A una gravedad de aceleración constante, tardarías aproximadamente un año en alcanzar casi la velocidad de la luz. Luego deberías desacelerar durante otro periodo similar para llegar a tu destino. Pero aquí está donde las cosas se vuelven inmediatamente interesantes desde el punto de vista de la física relativista. Porque a medida que aceleras, el universo no permanece pasivo, comienza a transformarse. Las leyes de la física, específicamente la teoría de la relatividad especial de Einstein, publicada en 1905, nos dicen que cuando viajas a velocidades que se acercan a la de la luz,
el tiempo, el espacio y la masa ya no se comportan de la manera intuitiva que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Para entender esto, necesitamos hablar de algo llamado el factor de Lorentz, representado por la letra griega gamma. Este factor matemático determina cuánto se dilata el tiempo y cuánto se contrae el espacio a medida que aumentas tu velocidad. A velocidades bajas, el factor de Lorentz es prácticamente 1, y los efectos relativistas son imperceptibles. Pero cuando te acercas a la velocidad de la luz, el factor de Lorentz se dispara hacia el infinito. A 10% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es aproximadamente 1,005, apenas perceptible. A 50% de la velocidad de la luz es 1,15. A 90% es 2,3. A 99% es 7,1. A 99,9% es 22,4. Y a medida que te acercas aún más al 100%, el factor se acerca asintóticamente al infinito. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que el tiempo dentro de tu nave transcurre más lentamente en comparación con el tiempo en la Tierra. Significa que las distancias en la dirección de tu movimiento se comprimen. Y significa que tu masa relativista, la resistencia que ofreces a la aceleración adicional, aumenta hasta el punto en que se necesitaría energía infinita para llegar exactamente a la velocidad de la luz. Este es el escenario que vamos a explorar juntos. Un viaje de un año luz, con aceleración realista, con efectos relativistas reales, con consecuencias biológicas, psicológicas y filosóficas que van mucho más allá de lo que cualquier libro de texto te cuenta. ¿Estás listo para embarcarte? Porque una vez que partamos, nada volverá a ser exactamente igual. Antes de continuar, queremos hacerte una pregunta. Si pudieras viajar un año luz de distancia, ¿a dónde irías? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría leer tu respuesta. Ahora, subamos a bordo. El primer día del viaje no notarías nada extraordinario. Tu nave acelera suavemente a una gravedad, exactamente el mismo peso que sientes ahora mismo en tu silla. El café en tu taza permanece quieto. Los objetos caen normalmente al suelo. Podrías caminar por los pasillos de la nave sin ninguna dificultad. Si miraras por la ventana trasera, verías la Tierra encogerse gradualmente, primero hasta el tamaño de una pelota, luego una canica, luego un punto azul pálido perdido entre las estrellas. Después de un día de aceleración constante a una gravedad, habrías alcanzado una velocidad de aproximadamente 8,4 millones de kilómetros por hora. Eso es más del 1% de la velocidad de la luz. Habrías recorrido unos 4 millones de kilómetros, aproximadamente la distancia de 10 veces hasta la Luna. Impresionante para un solo día, pero apenas el comienzo de un viaje que requiere 9.460.000 millones de kilómetros. En estos primeros días, el mayor desafío no sería físico, sino psicológico. Estarías confrontando algo que ningún ser humano en la historia ha experimentado. La certeza absoluta de que estás alejándote de todo lo que conoces, a una velocidad que hace que el regreso sea cada vez más distante en el tiempo. No en kilómetros, sino en años de tu vida que pasarán durante el viaje. Los psicólogos que estudian el aislamiento extremo hablan de un fenómeno llamado punto de no retorno psicológico. Es el momento en que la mente acepta que no hay vuelta atrás en términos prácticos. Para los marineros en la antigüedad, ese punto llegaba cuando perdían de vista la costa. Para ti llegaría cuando la Tierra desapareciera como un punto distinguible entre las estrellas. A partir de ese momento, algo cambiaría fundamentalmente en tu percepción del viaje. Las primeras semanas transcurrirían en un estado de adaptación. Tu cuerpo, que evolucionó durante millones de años en la superficie de la Tierra, comenzaría a sentir los efectos del entorno de la nave. Aunque la aceleración de una gravedad simula el peso terrestre, hay otras variables que no pueden replicarse perfectamente. La luz artificial, aunque diseñada para imitar el espectro solar, no es idéntica. Los ciclos de luz y oscuridad serían artificiales. El microbioma intestinal, sensible a cambios ambientales, comenzaría a adaptarse. Los estudios
realizados en astronautas de la Estación Espacial Internacional, han revelado que incluso con gravedad artificial simulada, el cuerpo humano experimenta cambios a nivel genético en períodos relativamente cortos. La expresión de ciertos genes cambia. Las telómeras, esas capas protectoras en los extremos de los cromosomas que funcionan como indicadores de envejecimiento celular, se comportan de manera errática. El sistema inmune se altera. Para el viaje de un año luz, los efectos acumulativos serían mucho más significativos que los observados en la Estación Espacial Internacional. Estaríamos en territorio completamente inexplorado para la biología humana. Pero dejemos momentáneamente la biología a un lado, porque durante las primeras semanas del viaje, algo mucho más dramático comenzaría a hacerse visible: los efectos relativistas en la luz que recibes del universo. A medida que tu velocidad aumenta, la luz de las estrellas delante de ti comienza a cambiar. Este fenómeno se llama aberración relativista, y es uno de los efectos más visualmente impresionantes del viaje a altas velocidades. Las estrellas que están dispersas uniformemente alrededor del cielo comienzan a concentrarse hacia adelante, comprimiéndose progresivamente hacia el frente de tu campo visual. Imagina que estás caminando bajo una lluvia vertical. Si caminas lentamente, la lluvia cae directamente sobre ti. Pero si corres, la lluvia parece venir en ángulo desde el frente. Cuanto más rápido corres, más se inclina la lluvia hacia el frente. Lo mismo sucede con la luz cuando viajas a velocidades relativistas. Las estrellas que estaban a tus lados, detrás de ti, e incluso en ángulos extraños, todas parecen moverse hacia adelante. A 10% de la velocidad de la luz, el efecto es notable pero sutil. A 50%, la mayoría de las estrellas se han concentrado en la mitad delantera de tu campo visual. A 90%, casi todas las estrellas se han comprimido en un círculo brillante directamente frente a ti, como si el universo entero estuviera convergiendo en un punto. Simultáneamente, la luz de las estrellas delante de ti se desplaza hacia el azul, el llamado corrimiento al azul, porque las ondas de luz se comprimen a medida que te acercas a su fuente. Las estrellas delante de ti parecerán más azules, más brillantes, más energéticas. La luz detrás de ti, por el contrario, se correría hacia el rojo, alargándose mientras te alejas de su fuente. A velocidades muy altas, cerca del 100% de la velocidad de la luz, las estrellas delante de ti habrían sido desplazadas tan completamente al azul que su luz se habría convertido en rayos ultravioleta, rayos X o incluso rayos gamma, completamente invisibles para el ojo humano. La ventana delantera de tu nave parecería oscura, aunque en realidad estaría siendo bombardeada con radiación de alta energía. Esto presenta un problema práctico que la ciencia ficción raramente menciona. A velocidades cercanas a la de la luz, el espacio no es seguro para las ventanas de observación. La radiación desplazada hacia el azul sería tan intensa que podría ser peligrosa. Necesitarías blindaje especializado en la parte delantera de tu nave. Y hablando de blindaje, aquí hay otro efecto que pocas personas conocen. El espacio interestelar no está completamente vacío. Hay átomos de hidrógeno dispersos, aproximadamente 1 por cada centímetro cúbico en promedio. A velocidades normales, estos átomos son completamente inofensivos. Pero a velocidades cercanas a la de la luz, cada átomo de hidrógeno impacta tu nave con la energía de una partícula subatómica acelerada en un colisionador de partículas. Los físicos han calculado que a 99% de la velocidad de la luz, el flujo de átomos de hidrógeno interestelar equivaldría a estar bombardeado por partículas con la intensidad de la radiación letal. No matarías inmediatamente, pero la dosis acumulativa durante un viaje largo sería extremadamente peligrosa sin un escudo adecuado. Tu nave necesitaría algún tipo de deflector magnético o físico en el morro para desviar estas partículas antes de que lleguen al casco habitable. Este es el tipo de detalle que hace que los viajes interestelares reales sean tan tremendamente más complejos que lo que Hollywood nos muestra. No basta con tener un motor suficientemente potente. Cada aspecto del viaje presenta desafíos de ingeniería que aún no hemos comenzado a resolver. Pero regresemos a tu experiencia a bordo.
Después de varias semanas de aceleración, habrías alcanzado velocidades en las que los efectos relativistas comienzan a ser significativos para tu experiencia del tiempo. Y aquí es donde el viaje se vuelve verdaderamente extraordinario y filosóficamente perturbador. Porque en este punto del viaje, si pudieras comunicarte con la Tierra, notarías algo extraño. Las señales de radio que envías toman cada vez más tiempo en llegar, no solo porque estás más lejos, sino porque la naturaleza misma del tiempo ha comenzado a comportarse de manera diferente para ti en comparación con las personas que dejaste atrás. El tiempo en tu nave está empezando a transcurrir más lentamente que en la Tierra. No porque algo esté mal con tus relojes, no porque estés enfermo o confundido, sino porque esta es la naturaleza fundamental del universo. El tiempo no es absoluto, es relativo a la velocidad a la que te mueves. Y esto nos lleva a una pregunta que ningún libro de física responde completamente. ¿Cómo se siente experimentar la dilatación temporal desde dentro? Esta es quizás la parte más desconcertante del viaje. No porque sea peligrosa, sino porque desafía algo que consideramos absolutamente fundamental: la idea de que el tiempo es igual para todos. Desde dentro de tu nave no sentirías nada especial. Tu corazón latería a su ritmo normal. Tu café se enfriaría a la velocidad habitual. Tus pensamientos fluirían con normalidad. Si miraras tu reloj, parecería funcionar perfectamente. Si miraras el calendario, los días pasarían uno tras otro con total normalidad. Pero si pudieras comparar tu reloj con un reloj idéntico que dejaste en la Tierra, verías algo perturbador. Los dos relojes ya no están de acuerdo. El de la Tierra avanza más rápido. El tuyo, a bordo de la nave en movimiento, avanza más lento. No porque tu reloj esté roto, no porque la aceleración lo haya afectado mecánicamente, sino porque el tiempo mismo transcurre a ritmos diferentes, dependiendo de tu velocidad. Esto no es una teoría abstracta, es un hecho medido y confirmado experimentalmente con una precisión extraordinaria. En 1971, los físicos Joseph Haffel y Richard Keating llevaron relojes atómicos de cesio extremadamente precisos a bordo de aviones comerciales y los compararon con relojes idénticos que permanecieron en tierra. Los relojes que volaron en el avión atrasaron exactamente la cantidad predicha por la teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo realmente transcurrió más lentamente para los relojes en movimiento, y eso era a la modesta velocidad de un avión comercial, unos 900 kilómetros por hora. Imagina el efecto a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Hagamos los cálculos para tu viaje de un año luz. Asumiendo aceleración constante a una gravedad durante la primera mitad del viaje y desaceleración durante la segunda, alcanzarías una velocidad máxima cercana a la de la luz en el punto medio. La cantidad exacta de tiempo que transcurriría para ti, dentro de la nave, comparada con el tiempo en la Tierra, depende del perfil específico de velocidad, pero los números son reveladores. Para un viaje de un año, luz con aceleración y desaceleración constante de una gravedad, el tiempo que experimentarías dentro de la nave sería de aproximadamente 1,03 años. Algo más de un año. Llegarías a tu destino habiendo envejecido poco más de un año. Pero en la Tierra habrían transcurrido aproximadamente 1,06 años. La diferencia parece pequeña en este ejemplo concreto de un año luz, pero el principio se vuelve dramáticamente más pronunciado con distancias mayores. Un viaje a la estrella más cercana, Próxima Centauri, a 4,24 años luz, con la misma aceleración, tomaría aproximadamente 3,6 años de tiempo del viajero, pero 4,5 años de tiempo terrestre. Un viaje al centro de la galaxia, a 26.000 años luz, tomaría apenas 20 años de tiempo del viajero, mientras que en la Tierra habrían pasado 26.000 años. Esta asimetría creciente entre el tiempo del viajero y el tiempo terrestre es lo que los físicos llaman la paradoja de los gemelos. Si tienes un hermano gemelo que se queda en la Tierra mientras tú viajas al espacio profundo y regresas,
tú serías más joven que él al volver. No porque hayas rejuvenecido, sino porque literalmente has experimentado menos tiempo. Tu cuerpo ha envejecido menos. Tus células se han dividido menos veces. Has vivido menos segundos. Ahora bien, aquí está la parte que ningún libro de texto menciona con suficiente énfasis. ¿Cómo afecta esto psicológicamente al viajero? Imagina saber que cada día que pasa para ti, algo más de un día, pasa para las personas que dejaste atrás. Al principio, la diferencia es minúscula. Pero a medida que el viaje avanza y las velocidades aumentan, la brecha se agranda. Las personas que amas envejecen más rápido que tú. El mundo que conocías evoluciona más rápido de lo que tú puedes seguir. Si pudieras recibir transmisiones de vídeo desde la Tierra, notarías algo extraño. Las imágenes llegarían cada vez más espaciadas en el tiempo, y las personas que aparecen en ellas envejecerían a un ritmo que no coincide con tu propia experiencia del tiempo. Un año para ti podría corresponder a varios años para ellos. Los niños que dejaste atrás habrían crecido significativamente más de lo que el tiempo transcurrido en tu nave sugeriría. Esta experiencia de desincronización temporal es una forma de soledad que no tiene equivalente en la experiencia humana ordinaria. No es solo la distancia física lo que te separa de quienes amas, es el tiempo mismo. Están viviendo en un tiempo diferente al tuyo, y no hay manera de cerrar esa brecha. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional ya experimentan una versión microscópica de esto. Después de 6 meses en la estación, sus relojes han atrasado aproximadamente 16 milisegundos en comparación con los relojes en la Tierra. Es una cantidad infinitesimal, pero es real. Son literalmente unos milisegundos más jóvenes que sus gemelos terrestres. Para tu viaje de un año luz, la diferencia sería de días o semanas, no milisegundos. Pero la dilatación temporal tiene otra cara que pocas personas consideran. Si el tiempo avanza más lentamente para ti, eso significa que, desde tu perspectiva, estás viviendo el universo en cámara lenta en cierto sentido. Las noticias de la Tierra llegan con retraso no solo por la distancia, sino también por la diferencia temporal. Serías un observador desplazado en el tiempo, viendo el mundo desde una perspectiva que nadie más en la historia humana ha ocupado. Y aquí está algo que los físicos saben, pero que raramente se menciona en las conversaciones populares. La dilatación temporal no solo afecta a los relojes artificiales, afecta todos los procesos físicos y biológicos. Tu metabolismo transcurre más lentamente en términos del tiempo externo. Tus células envejecen más lentamente. Tus pensamientos, en términos del tiempo externo, ocurren más lentamente. Esto tiene una implicación fascinante. Si pudieras acelerar lo suficiente, podrías viajar enormes distancias cósmicas dentro de una vida humana normal, porque tu tiempo biológico sería el que determina cuánto envejeces, no el tiempo externo. Un ser humano que viviera 100 años podría, en principio, con una nave suficientemente poderosa, viajar miles o incluso millones de años luz, experimentando el viaje en el tiempo de su propia vida biológica. Por supuesto, al regresar, descubriría que la Tierra ha envejecido esos miles o millones de años. Todo lo que conocía habría desaparecido hace mucho tiempo. Sería un viajero del tiempo involuntario, lanzado hacia un futuro incomprensiblemente distante. Pero en tu viaje de un año luz, este efecto es modesto. Llegarás a tu destino habiendo envejecido poco más de lo que habrías envejecido en la Tierra. La diferencia es medible científicamente, pero no dramática a escala humana. Lo que sí es dramático, sin embargo, es algo que probablemente no hayas considerado, lo que encontrarás cuando llegues. Porque un año luz de distancia no te lleva a ningún lugar específico del cosmos. No hay una estrella, un planeta, ni ningún objeto conocido exactamente a un año luz del Sol en ninguna dirección. Llegarías a una región del espacio interestelar, el vacío entre las estrellas, que es quizás el entorno más hostil y desolador que puedas imaginar. Cuando finalmente desaceleras y llegas a tu destino, un año luz de distancia del Sol en cualquier dirección,
lo primero que te golpeará no será algo que puedas ver. Será algo que no puedes ver. La ausencia absoluta de todo. El espacio interestelar, esa región entre las estrellas, es el entorno más vacío que existe en el universo conocido. No el vacío que experimentamos en la Tierra cuando hablamos de un recipiente al vacío. No el vacío del espacio cercano a la Tierra, donde todavía hay suficientes partículas para crear auroras boreales. El vacío interestelar es algo cualitativamente diferente. En el mejor de los casos, encontrarías aproximadamente un átomo de hidrógeno por cada centímetro cúbico de espacio. Para comparar, el aire que respiras en este momento contiene aproximadamente 2,7 por 10 a la 19ª potencia moléculas por centímetro cúbico, es decir, 2.700 millones de moléculas. El espacio interestelar tiene una sola partícula donde el aire tiene cuatrillones. No hay nada que respirar. No hay nada que ver en la dirección de donde vienes, excepto un punto ligeramente más brillante que las demás estrellas, que sería nuestro Sol. No hay planetas, no hay asteroides, no hay cometas. Solo un vacío de una pureza que la mente humana genuinamente no puede comprender desde la comodidad de la Tierra. Y sin embargo, este vacío no es completamente vacío en el sentido físico más profundo. La mecánica cuántica nos dice que incluso el vacío absoluto está lleno de lo que llamamos fluctuaciones del vacío cuántico. Pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en intervalos de tiempo tan pequeños que no violan la conservación de energía. Este espuma cuántica subyacente es la naturaleza más profunda del espacio mismo. Pero para propósitos prácticos, estás en la nada más absoluta. Mirando hacia atrás en dirección a la Tierra, verías el Sol. No como lo vemos desde aquí, ese disco brillante que llena el cielo y calienta tu piel. Desde un año luz de distancia, el Sol sería simplemente una estrella, la más brillante del cielo sin duda, de magnitud aparente aproximada -6,5, significativamente más brillante que cualquier otro objeto nocturno, pero apenas un punto de luz. No podrías distinguir a simple vista si tiene planetas. No podrías ver ninguna evidencia de que en ese punto existe toda la historia de la humanidad, toda la vida conocida en el universo, toda la civilización humana. Sería un punto de luz. Nada más. Esta visión, más que cualquier cálculo o dato científico, captura la verdadera escala de la empresa. Hemos viajado la distancia más grande que la mente humana puede concebir en términos cotidianos. Un año luz, y desde aquí la Tierra no es ni siquiera visible. Está oculta en el brillo de su propia estrella, demasiado pequeña y demasiado débil para distinguirse a esta distancia. Mirando hacia adelante, en la dirección que llevas, verías el cielo estrellado. Dependiendo de hacia dónde hayas viajado, algunas estrellas parecerían ligeramente más cercanas que antes, su posición angular cambiada perceptiblemente gracias a la paralaje estelar. Esto en sí mismo sería extraordinario desde un punto de vista histórico, porque la paralaje estelar, el ligero cambio en la posición aparente de las estrellas cercanas, visto desde diferentes puntos de la órbita terrestre, es tan pequeño que solo fue medido con precisión por primera vez en el siglo XIX. Desde un año luz de distancia, las estrellas más cercanas habrían cambiado su posición en el cielo de manera notablemente visible. Pero hay algo más que notarías en esta posición, algo que ningún astrónomo ha podido observar directamente. Verías nuestra galaxia desde afuera de su plano. Bueno, casi. Un año luz es una distancia ridículamente pequeña en términos galácticos. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro y 1.000 años luz de espesor en nuestras regiones. Seguirías completamente inmerso en el disco galáctico. Sin embargo, dependiendo de la dirección de tu viaje, podrías haber ganado suficiente perspectiva para ver diferencias sutiles en la distribución de las estrellas a tu alrededor. Si viajaste perpendicular al plano galáctico, el norte o sur galáctico, la densidad de estrellas en la dirección de donde vienes sería mayor que en la dirección a la que te diriges. Estarías comenzando a ascender fuera del plano más densamente poblado de la galaxia.
Ahora bien, pasemos a algo que pocas personas consideran cuando imaginan este viaje: la temperatura. El espacio interestelar no es frío en el sentido convencional. En la física, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas. En el espacio casi vacío, donde hay tan pocas partículas, la temperatura como la medimos en la Tierra pierde algo de su significado convencional. Sin embargo, si pudiéramos medir la temperatura del vacío interestelar, encontraríamos que está a unos menos 270,3 grados Celsius, o aproximadamente 2,7 Kelvin, apenas por encima del cero absoluto. Esto es esencialmente la temperatura de la radiación cósmica de fondo de microondas, el eco del Big Bang, que llena uniformemente todo el universo. Tu nave en ese entorno perdería calor lentamente a través de la radiación infrarroja. Sin la luz del sol para calentarla y sin un medio conductor para transferir calor, la única forma de perder energía sería mediante radiación electromagnética. Los sistemas de calefacción de la nave tendrían que compensar continuamente esta pérdida para mantener temperaturas habitables para ti. Aquí hay algo que vale la pena mencionar. A un año luz de distancia del Sol, la radiación solar es tan débil que los paneles solares serían completamente inútiles como fuente de energía. La intensidad de la luz solar disminuye con el cuadrado de la distancia. A un año luz, la intensidad solar es aproximadamente 1 billón de veces menor que en la Tierra. Es literalmente indetectable para cualquier propósito práctico. Tu nave necesitaría llevar consigo toda la energía necesaria para el viaje. No habría posibilidad de recargar usando energía solar. Los reactores de fisión nuclear o teóricamente de fusión serían la única opción práctica. Y aquí está la magnitud del problema energético. La energía necesaria para acelerar una nave de tamaño razonable, digamos 1000 toneladas, a velocidades relativistas significativas, es comparable o superior a la producción energética total de la humanidad durante años o décadas. El físico Robert Zubrin, uno de los pensadores más serios sobre la exploración espacial, calculó que una nave de fusión hipotética, usando el combustible más eficiente teóricamente posible para fusión, necesitaría miles de toneladas de combustible de deuterio y helio 3 solo para acelerarse a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los problemas de ingeniería son monumentales, pero volvamos a tu experiencia en el destino. Has llegado. Estás a un año luz del Sol. ¿Y ahora qué? Aquí está la realidad que nadie en la ciencia ficción quiere admitir. No hay nada aquí. No hay planeta donde aterrizar. No hay estación espacial donde reabastecerse. No hay civilización que visitar. Si tu misión era simplemente llegar a un año luz de distancia, la única cosa razonable que puedes hacer es observar, registrar datos y prepararte para el viaje de regreso. Las observaciones científicas desde esta posición única serían valiosas. Podrías medir paralajes estelares con una precisión sin precedentes. Podrías estudiar la distribución del medio interestelar desde una posición nunca antes ocupada por instrumentos humanos. Podrías observar el Sol y el sistema solar desde el exterior, estudiando la heliosfera, esa burbuja de viento solar que rodea nuestro sistema, desde afuera. Y podrías hacer algo que ningún ser humano ha hecho jamás. Ver el sistema solar como un todo, desde el exterior, con el Sol en el centro, y los planetas como pequeños compañeros visibles solo con instrumentos. Sería la perspectiva externa definitiva de nuestro hogar cósmico. Pero después de las observaciones, después de registrar todo lo que hay que registrar, enfrentarías una decisión que nadie en la historia humana ha tenido que tomar: girar la nave y regresar a una Tierra que ha envejecido mientras tú estabas fuera, sabiendo que el viaje de regreso tomará otro año de tu vida y que lo que te espera en casa será ligeramente diferente de lo que dejaste. Y es en ese momento, en esa soledad absoluta del espacio interestelar, mirando hacia un punto de luz que es tu hogar y todo lo que conoces, cuando la dimensión filosófica del viaje se vuelve imposible de ignorar. Hay un momento en este viaje que ningún manual de física puede prepararte para experimentar. Es el momento en que miras hacia atrás, hacia ese punto de luz que es el Sol, y te das cuenta
de algo que los astronautas del Apolo describieron en una escala mucho menor cuando vieron la Tierra desde la Luna. Todo lo que has conocido, todo lo que has amado, toda la historia de tu especie, está contenido en ese pequeño punto brillante. Pero a diferencia de los astronautas del Apolo, que estaban a apenas 400.000 kilómetros de casa, tú estás a 9.460.000 millones de kilómetros. La Tierra no es visible a simple vista, ni siquiera con instrumentos modestos. Solo con telescopios potentes podrías detectar, en la vecindad de ese punto brillante que es el Sol, el débil resplandor de tu planeta natal. Esta experiencia, esta confrontación con la inmensidad del vacío y la minúscula escala de todo lo que conoces, es lo que los psicólogos que estudian la exploración espacial llaman la perspectiva de la pálida llama azul. Es diferente al efecto de perspectiva general que describimos cuando hablamos de los astronautas lunares. Aquí no ves la Tierra como una esfera hermosa y frágil. No puedes verla en absoluto, solo puedes inferir su existencia a partir de datos instrumentales. Y sin embargo, sabes que está ahí. Sabes que en ese punto de luz hay océanos y montañas y ciudades y personas que aman y sufren y sueñan. Sabes que en ese punto microscópico está contenida toda la complejidad de la biosfera terrestre, miles de millones de años de evolución, la única vida inteligente que conocemos en el universo. Esta realización tiene el poder de cambiar fundamentalmente cómo ves la existencia humana. No porque nos haga insignificantes, sino porque hace que nuestra existencia parezca milagrosa. En todo este vasto vacío, en toda esta oscuridad fría e inerte, hay un pequeño punto donde algo extraordinario sucede, donde la materia se ha organizado en formas de una complejidad increíble, donde hay conciencia que contempla el cosmos. Somos improbables, somos extraordinariamente raros. Y desde aquí, desde este punto solitario en el vacío interestelar, eso se hace más evidente que desde cualquier otro lugar posible. Pero el viaje también te enseña algo sobre el tiempo que trasciende la física. Cuando regreses a la Tierra después de tu viaje de 1 año luz, habrás envejecido algo más de 2 años, ida y vuelta. Las personas que dejaste habrán envejecido algo más también, quizás unos días o semanas adicionales gracias a la dilatación temporal. La diferencia es pequeña para esta distancia, pero el principio es profundo. El tiempo no es un río que fluye uniformemente para todos. Es más como un conjunto de ríos paralelos, cada uno corriendo a su propio ritmo dependiendo de la velocidad y la gravedad que experimenta. Cuando viajas, te mueves entre diferentes ríos temporales, y cuando regresas, te reintegras al río que dejaste, pero en un punto diferente, ligeramente aguas abajo de donde estarías si nunca te hubieras ido. Esta comprensión del tiempo, que Einstein nos dio hace más de un siglo y que hemos confirmado experimentalmente docenas de veces, tiene implicaciones que van mucho más allá de la física. Nos dice que el universo no tiene un reloj maestro. No hay un ahora universal. Cada punto en el espacio, cada observador en movimiento, tiene su propia versión del presente. Lo que tú llamas ahora, mientras estás a 1 año luz de distancia, no es el mismo ahora de alguien en la Tierra. Son presentes simultáneos pero diferentes. La realidad misma es relativa al observador. Esta idea, que parece abstracta cuando la lees en un libro, se vuelve visceralmente real cuando estás a 1 año luz de distancia, mirando hacia el Sol, sabiendo que la luz que ves salió de allí hace más de 1 año, que el universo que percibes desde aquí es literalmente el pasado de alguien en la Tierra, y que el universo que perciben ellos desde allá es también, en cierto sentido, tu pasado. Todos estamos viendo versiones del pasado. Nadie ve el presente real del universo. Porque la luz, esa mensajera de toda información que nos llega de objetos distantes, tarda tiempo en viajar. Cuando miras las estrellas esta noche, ves luz que partió de esas estrellas hace años, décadas, siglos o milenios. Estás mirando la historia del universo, no su presente. Desde 1 año luz de distancia, esta verdad se vuelve imposible de ignorar. La luz del Sol que recibes salió hace más de 1 año. Los eventos que observas en el Sol ocurrieron mientras tú aún estabas en camino. El universo que percibes desde aquí
Es un palimpsesto de diferentes pasados, capas de tiempo superpuestas que se presentan simultáneamente a tus sentidos como si fueran un único presente coherente. Hay también una dimensión existencial del viaje que vale la pena explorar. En toda la historia de la humanidad, nunca ha habido un ser humano tan lejos de su especie. Los astronautas más alejados jamás estuvieron los del programa Apolo, a 400.000 kilómetros. Las sondas robóticas más distantes, las Voyager, están a más de 20.000 millones de kilómetros, pero no llevan personas. A un año luz estarías más lejos de cualquier otro ser humano de lo que ningún miembro de nuestra especie ha estado jamás. Esta soledad no tiene precedente. No es la soledad de estar en una isla desierta, donde aún puedes ver el cielo que comparten todos los humanos, donde el suelo bajo tus pies está conectado geológicamente con el resto de la Tierra, donde el aire que respiras fue respirado por innumerables generaciones de personas antes de ti. Esto es una soledad cósmica, una separación física tan absoluta que si algo saliera mal, no habría ayuda posible en ningún horizonte temporal humano. Y sin embargo, no estarías completamente solo en el sentido más profundo, porque llevarías contigo todo lo que eres, todo lo que la humanidad ha construido, todo el conocimiento acumulado de nuestra especie. Tu mente, esa increíble capacidad de abstracción y comprensión que nos hace únicos, sería tu compañía más constante. Y en esa mente estaría contenida la física de Einstein, la filosofía de los griegos, la poesía de todos los idiomas, la música de todas las culturas. Serías el representante más remoto de la humanidad. Y a través de ti, la humanidad extendería su presencia, aunque fuera brevemente, a un lugar donde nunca antes había llegado. Cuando finalmente regreses, cuando la nave desacelere y el Sol vuelva a crecer de un punto a una estrella, cuando la Tierra vuelva a ser visible como el pequeño punto azul pálido que el astrónomo Carl Sagan describió tan elocuentemente, sentirás algo que los astronautas han descrito repetidamente, pero que es casi imposible de comunicar completamente: gratitud. Una gratitud profunda, visceral, por ese pequeño mundo frágil que es nuestro hogar. Porque habrás visto lo que hay más allá. Habrás experimentado el vacío. Habrás confrontado la inmensidad del universo y la soledad del espacio interestelar. Y habrás comprendido, de una manera que ninguna explicación teórica puede proporcionar, cuán extraordinario es que exista un lugar como la Tierra. Con su atmósfera respirable, sus océanos líquidos, su campo magnético protector, su luna estabilizadora, su sol perfectamente calibrado. No somos habitantes de un planeta ordinario en un universo ordinario. Somos habitantes de un oasis extraordinario en un desierto cósmico de proporciones incomprensibles. Y ese oasis, ese pequeño punto de luz azul, vale cada esfuerzo, cada sacrificio, cada acto de cuidado y protección que podamos dedicarle. El viaje de un año luz no te llevaría a ningún lugar especial en términos cósmicos. No encontrarías otra estrella, otro planeta, otra forma de vida. Encontrarías el vacío, pero en ese vacío aprenderías la lección más importante que el cosmos puede enseñarnos. Lo que tenemos aquí, en este pequeño punto del universo, es incomparable. Y comprenderlo cambia para siempre cómo lo ves, cómo lo valoras y cómo eliges vivir en él. El universo es vasto, frío y mayormente vacío. Pero en un pequeño rincón de una galaxia, entre cientos de miles de millones, hay un punto azul donde algo milagroso ha ocurrido, donde la materia aprendió a contemplarse a sí misma, donde el universo se hizo consciente de su propia existencia, donde tú y yo podemos sentarnos, mirar las estrellas y preguntarnos qué habría más allá. Eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo. Si este viaje por los límites del cosmos y la física te ha dado una nueva perspectiva sobre nuestra existencia, si te ha hecho ver nuestro pequeño planeta con ojos diferentes, te invito a suscribirte al canal. ¿Por qué hay incontables viajes más que hacer? Preguntas más que explorar y maravillas más que descubrir juntos. Gracias por acompañarme hasta el fin del camino. Y recuerda,
No necesitas viajar un año luz para apreciar el universo. Basta con mirar hacia arriba en una noche clara y saber que estás mirando hacia el infinito desde el único lugar del cosmos donde sabemos que hay alguien mirando.